Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos nuevamente, ya estoy aquí de vuelta después de este pequeño parón debido a motivos de trabajo. He estado durante un tiempo ausente, pero bien, ya he vuelto y como va siendo habitual quiero mandar el saludo a todos los suscriptores del canal, también a los no suscriptores a los cuales invito que se unan al canal Time Game para poder recibir notificaciones de nuevos tutoriales, dejar comentarios, preguntas, etcétera. También, como no, sin olvidarnos de mandar el saludo a nuestro patrocinador Mod Center. Bueno, volviendo a lo que es el tema del tutorial, en esta ocasión lo que voy a hacer es enseñaros a hacer una mejor estética en vuestra PlayStation 3 Slim. Se podría decir que esta es la segunda parte de un tutorial que subí unos meses atrás, donde enseñaba a hacer lo que es una mejora en el sistema de ventilación, que es lo que veis en la imagen, el cual se hacía un orificio de 80 milímetros, se colocaba una arcilla metálica, del ser posible un filtro de carbono, pero bueno, eso sería opcional. En esta ocasión le toca a la estética, lo cual vamos a conseguir iluminar el orificio de la entrada de aire, la entrada de los discos y también las conexiones USB. Si no tenéis la entrada de aire, pues nada, os centráis en lo que es la entrada de los discos y las conexiones USB. Bien, también comentar una cosa, cuando se trabaja con voltaje hay que tener muchísimo cuidado, porque cualquier pequeño error podría repercutir en un grave problema, incluso quedarnos sin consola. Así que con esto hay que tener mucho cuidado, porque nosotros no nos vamos a hacer responsables de nada. Aquí la responsabilidad recae sobre la persona que manipula la máquina, en este caso vosotros. Bien, dicho esto, pues nada, vamos a comentar las cosas que son necesarias. Primero, claro está, una tira LED, al ser posible que se alimente de 12 voltios. También se podría utilizar la que es de 5 voltios, pero claro, los puntos de 5 voltios están mucho más escondidos, entonces habría que hacer mucho más trabajo. Si utilizamos la de 12 voltios es tan sencillo como utilizar la conexión del ventilador, muy sencilla de localizar y nos va a ahorrar mucho trabajo. Luego también va a ser necesario utilizar lo que es cable, en este caso yo recomiendo Graphing, que es este que veis en la imagen, y si no disponéis de este tipo de cable, pues algo que sea fino y cuanto más estrecho mejor, porque luego a la hora de manipular lo que es el cable va a ser mucho más fácil. Bueno, ¿qué más hace falta? También una pistola de silicona caliente o plástico fundido, que es lo que veis en la imagen. Si no disponéis de esto, pues podéis utilizar cinta adhesiva de doble cara y ya malas, pues cinta aislante. Lo que pasa es que la cinta aislante, si la consola se calienta mucho, puede dar el caso de que se despegue y podría hacer algún corto, algún daño en el interior de la máquina. Pero bueno, eso ya sería una decisión vuestra. En este caso yo, como digo, recomiendo plástico fundido o silicona caliente. ¿Qué más? Pues yo creo que ya está todo. Ahora lo siguiente sería quitar lo que es la tapa superior de nuestra máquina. Yo ya lo he destornillado, es tan sencillo como tirar de la tapa hacia arriba, pero bueno, para aquellos que no tenéis claro este punto, pues nada, aquí arriba en la esquina superior derecha voy a dejar un enlace donde veréis un tutorial donde enseño cómo poder abrir o desmontar lo que es una PlayStation 3 Slim. Bueno, una vez tengamos ya quitada lo que es la tapa de la consola, la vamos a ver tal y como está en la imagen. También hay que comentar una cosa importante. Debido a los diferentes modelos de PlayStation 3 Slim que existen, puede dar el caso que encontremos dos tipos de interiores. Vemos el de la imagen, que este pertenece al modelo de 120 GB, 250 y creo que el 320 también. Y luego vamos a encontrar este otro, que es el de 160 GB, que podemos ver que de momento el ventilador ya es más pequeño y luego esta chapa también cambia de color. Esto es un cromado y el otro es un gris un poco claro. En este modelo la cosa va a cambiar mucho porque hay que hacer más trabajo debido a que esta pieza de plástico está tan junta o pegada a lo que es la tapa superior, que cuando ponemos los LED mirando hacia arriba automáticamente anula lo que es la iluminación. Por lo tanto hay que hacerlo de forma distinta. Tendríamos que hacer tres orificios con un taladro, tres aquí y poner lo que es el grupo de LED mirando hacia abajo. Entonces la luz entraría en el hueco de lo que es el ventilador. Eso por un lado. Y luego aquí lo mismo, tendríamos que destornillar esta tapa, hacer un pequeño agujero aquí y ponerlo también invertido. Y así la luz se vería dentro de lo que es el lector. Eso por un lado. Si disponemos de este modelo, pues la cosa cambia mucho, debido a que aquí podemos ver como si fuese un relieve de más o menos 1 centímetro. Entonces los módulos de LED se podría poner en superficie debido a lo que es el relieve de 1 centímetro, tanto en este lado como en este. Bien, dicho esto, pues vamos a ir preparando lo que son los 4 grupos de LEDs. Entonces vamos a dejar a un lado lo que son las consolas de momento. Ahora lo que vamos a hacer será preparar lo que son los grupos de LED, que como podéis ver, pues en esta tira va en grupos de 3 LEDs, es decir, aquí podemos cortar, aquí, continuamente hasta el final. Como vamos a hacer 4, pues vamos a cortar
Bien, ahora para prepararlos, pues nada, vamos a ponerles un poquito de estaño. Vale, pues ya los tenemos preparados y ahora sí que vamos a empezar a posicionar lo que son los grupos de LED. Para posicionar lo que son los grupos de LED lo vamos a hacer de la siguiente forma. Dejaremos al descubierto lo que es la cinta adhesiva que suelen traer las tiras LED y vamos a ponerlos en esta posición. Uno lo ponemos aquí. Bueno, pues ya tenemos posicionado 3 grupos de LED, ahora faltaría el más difícil. También quiero comentar una cosa, y muy importante, esto tenerlo en cuenta, cuando tengáis que unir los grupos de LED, daros cuenta de que siempre van señalados con un más y un menos, es decir, positivo y negativo. Eso es muy importante, no invertir lo que es la polaridad, porque podríamos dañar seguramente los LED o incluso la consola, eso tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Aquí podréis, no sé si se ve en la imagen, un menos, un más y así continuamente, es como si fuese una cadena. Cuando tengamos posicionado estos 3 grupos de LED, yo recomiendo ponerles una gota de silicona caliente, sobre todo por si da el caso de que llega a despegar lo que es el adhesivo que tiene. Y de esta forma ya los tendríamos asegurados. Bueno, vamos con el lector. Desconectamos. Ahora quitaríamos estos 3 tornillos. Y estos 2 de aquí abajo. Dependiendo del lector que tengamos, pues puede dar el caso que alguno de los tornillos cambie la posición, pero bueno, quitar la tapa superior metálica no es difícil. La tiramos hacia arriba, conectamos primero de aquí y ahora sí. Bueno, pues teniendo el lector de la siguiente forma, ahora tendremos que hacer un pequeño orificio en esta pieza de aquí. Cogemos un taladro. También es conveniente pues intentar separar lo que es la parte superior para no, en el caso de que el taladro traspase, pues no toque la parte inferior. Levantamos un poquito, sujetamos y ahora taladramos. Bien, pues ya lo tenemos. Quitamos la pequeña rebaba que haya podido quedar, que no moleste. Y ahora sí ya vamos a fijar lo que es el grupo de LEDs, pero primero hay que poner el cable, porque como este va a ir invertido no vamos a tener facilidad de soldar. Entonces primero lo vamos a poner así, más o menos medimos por donde vamos a llevar el cable.
Y ahora si queremos ya podemos fijar lo que es la tira LED. De aquí. Ahora el cableado hay que tener mucho cuidado, que no se enganche ni tropiece con esta pieza de aquí, es decir, vamos a llevarla justamente por este lateral. Bien, así vamos a dejar lo que es el cableado de tal manera que no estorbe con esta pieza. Ahora lo siguiente será soldar el último grupo de LEDs. Y muy importante, recordar cuál es el positivo, cuál es el negativo. Yo los he dejado de tal manera que el más corto es negativo y el más largo es positivo. Ahora sí que vamos a ir poniendo el cable en su sitio. Y bueno, ahora toca cerrar lo que es el lector. Bien, pues ya lo tenemos. Vamos a ir colocándolo todo en su sitio. Ahora vamos con la parte más delicada, es en la que vamos a tener que cortar, bueno, más que cortar, se podría decir pelar un poco el aislante del cable. Aquí tenemos tres colores, negro, gris y marrón. El marrón es el positivo y el negro el negativo. Cogemos un pelacables y le quitamos un poquito el aislante, sin llegar a cortar lo que es el cable. Ahora vamos con el negro y lo mismo. Bien, ahora le vamos a añadir un poquito de estaño. Bien, pues ya lo tenemos. Y bueno, ya por último es unir lo que es el último extremo de los grupos de LED en lo que es el cableado del ventilador. Negativo con el negro. Y ahora el positivo con el marrón. Pues ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es aislar lo que es la soldadura. Podemos utilizar cinta aislante, yo utilizo silicona caliente que es más rápido. Pues bueno, ya lo tenemos todo. Ahora vamos a ir cerrando y probaremos. Bueno, una vez ya acabo de instalar los LED, hemos limpiado también un poquito el banco. Y bueno, una cosa también importante para las personas que habéis instalado un LED dentro del lector, tener en cuenta de que el guardapolvos que tenemos en el frontal hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque anula por completo lo que es la iluminación, y no os preocupéis por esto porque nada, puede ser que entre un pelín más de polvo, pero es mínimo, o sea, no os preocupéis por ello. Entonces, quitando esto vamos a ver un efecto muy bonito, luego ya lo veréis. ¿Qué más? También en el primer tutorial que hicimos una entrada de aire y le pusimos un filtro de carbono, que es esta tapa que tenemos aquí. ¿Qué ocurre? Que el filtro de carbono también pues tapa muchísimo lo que es la salida de luz. Vamos a hacer una prueba. Veréis que no, pues realmente no se ve casi. Pero lo que vamos a utilizar en este caso será este tipo de tapa.
Aparte de ser mucho más bonita por el logotipo que le hemos puesto del dragón, también hemos sustituido lo que es el filtro de carbono por una rejilla muy fina, la cual no va a obstruir apenas lo que es el paso de luz. Vamos a hacer lo que es la prueba y veremos que se ve mucho mejor. Así que dicho esto, vamos a empezar a montar la consola y ahora ya tocaría hacer lo que es la prueba de la iluminación LED sin nada de luz, así que vamos a ello. Bueno, pues ya hemos visto el efecto que hace la iluminación LED en nuestra consola e imagino también que os habréis dado cuenta de este pequeño toque especial que le he dado, como siempre hago. Lo que he hecho es recortar lo que son las letras de PS3, le he puesto un trozo de rejilla al igual que en la entrada de aire y luego le he puesto también un trozo de tira LED, pero en este caso de color azul, para que así se diferencie un poquito al resto de iluminación. Y bueno, con esto creo que ya está todo. Espero que os sirva de ayuda el tutorial, o por lo menos que os haya gustado, y si es así, pues ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta, que no cuesta absolutamente nada. Y desde aquí ya solo queda despedirse, y como siempre digo, un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.